Muy buenas tardes, compañeros. Hoy nos toca hacer el resumen y análisis del capítulo 4 de este libro, Breve Historia de la Paradoja de Roy Sorensen. Este capítulo se titula La roca de Sísifo y las paradojas de Zenón. Como siempre, los integrantes de este grupo, Melanie Stephanie Rojas Ladjara Torres, el señor Bicharra Basauri y quien les habla, Francisco Córdoba Torres. Como siempre, nuestro tratable contenido es el breve resumen del capítulo, aspectos a favor o que nos gustaron y aspectos en contra o que no nos entendimos. Bien, sin más preámbulo, entonces voy a desarrollar el resumen de este capítulo cuarto. La roca de Sísifo y las paradojas de Zenón. Sísifo fue condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para que volviera a rodar hacia abajo por su propio peso. Hades lo condenó a realizar este trabajo en los infiernos una y otra vez durante toda la eternidad. Albert Camus sostiene que Sísifo es una figura heroica. En su derrotero, Sísifo obtiene la victoria por ese intento, ¿no?, mismo de realizar lo imposible, lo ennoblece. Algunos filósofos justifican la lucha contra las paradojas con ese mismo esfuerzo. Hoy, felizmente, no hay necesidad de heroísmo. La historia muestra que la mayoría de las paradojas ha durado poco. El propósito metodológico de este capítulo es confirmar ese optimismo recordado, las paradojas de Zenón. Las paradojas de Zenón sobre la pluralidad. Algunos de los argumentos de Zenón reforzaron el rechazo de Parménides de que algo pudiera tener magnitud. Si un objeto tuviera magnitud, entonces tendría partes. Esa totalidad sería más bien un conglomerado de cosas antes de que una cosa individual. Por lo tanto, los únicos individuos genuinos no deben tener magnitud. Pero si un objeto no tiene magnitud, entonces no es nada. Continuando con el razonamiento, ¿es posible pensar en añadir un objeto sin magnitud a otro? ¿No habrá aumento de magnitud? Si miles de objetos sin magnitud se colocaron uno junto a otro, ¿no llegarían a sumar nada? Puesto que las cosas sin magnitud no difieren de la nada, nada son. El segundo argumento contra la magnitud es si una cosa tuviese magnitud, tendría una parte exterior. Por ejemplo, la piel que recubre una naranja se halla más allá de la pulpa. Cada parte exterior tendría la misma, algunas partes más exteriores que otras. Este principio de la parte exterior se aplica indefinidamente, de modo que todo objeto que tenga magnitud debe ser infinitamente grande. Un tercer argumento contra la pluralidad indica que si existiera más de una cosa, habrá un número particular de cosas. Seguramente sería un número inmenso, pero debería tratarse de todas maneras de un número finito. Aquí se explicaría la clave del calculador de arena de Arquímedes. Muchos testigos de los argumentos de reducción al absurdo de Zenón pensaban que alardeaba de su destreza dialéctica. En primer lugar, Zenón demostraba un punto de vista acerca de la cuestión y luego, dando un giro, demostraba el otro punto de vista. A diferencia de Parménides, Zenón no ofrece argumentos directos a favor de una verdad en particular. Siempre procede directamente reduciendo al absurdo las doctrinas del oponente. A Zenón no le interesaba inducirnos a perfeccionar nuestra teoría acerca de los fenómenos que no son familiares, sino sostiene que estos fenómenos no existen. Él quiere servir a su maestro Parménides, poniendo en evidencia el absurdo de todos los puntos de vista de los rivales. Respecto a las paradojas de Zenón sobre el movimiento, Zenón es más conocido por su defensa de la afirmación de Parménides de que no existe el movimiento. El más conocido de estos problemas es la paradoja de la bisección. La segunda paradoja del movimiento es la que enfrenta a Aquiles contra la tortuga. La tercera paradoja se pregunta si la flecha en movimiento está en reposo, y la última de las paradojas del movimiento se refiere a movimientos opuestos de objetos ante observadores inmóviles en un estadio. Es precisamente la que está en la imagen.
¿Cuál fue la solución de Aristóteles? En este punto, Zenón no advertía que la velocidad es relativa. En este escenario de tiempo atómico, el primer B de la derecha y el primer C de la izquierda de la imagen que hemos visto anteriormente se han adelantado el uno al otro. Sin embargo, no hay ningún instante en que estén alineados, puesto que dos instantes cualquiera estarían separados por un tiempo lo más breve posible. No puede haber ningún instante entre ellos. Sería un tiempo menor que el tiempo menor que los instantes que estamos considerando. La moraleja sería entonces que si el tiempo existe, no existen unidades de tiempo mínimas. Zenón luego podría asociar esta conclusión condicional con algún otro argumento contra la posibilidad de que el tiempo es continuo. Esto daría como resultado que el tiempo es real. La solución de Aristóteles a las otras tres paradojas de Zenón sobre el movimiento se sirven de la distinción entre el infinito, cuál es el infinito potencial, el infinito actual y el infinito potencial. Argumento de Zenón contra el espacio. Parménides ya había ofrecido un argumento contra el espacio. El sentido común distingue un objeto de un lugar que ocupa. Un objeto puede moverse de su lugar a otro objeto puede tomar su lugar. También es posible que el objeto simplemente abandone el área dejando un espacio vacío. Puesto que el objeto es lo que existe y el espacio es lo que no existe, las objeciones de Parménides a las cosas inexistentes recaen sobre los espacios. Una respuesta a Parménides es que los lugares no son mera nada. La réplica de Zenón es que si los espacios existen y todo lo que existe tiene un espacio, entonces cada espacio tendría un espacio. Habría una jerarquía infinita de espacios. Zenón y el grano de mijo. Zenón amplía los argumentos de Parménides contra los sentidos, alegando inconsistencias en la percepción. Zenón pregunta si una sola semilla de mijo hace ruido al caer al suelo. Protágoras, al que le dirigió la pregunta, le responde que no. Zenón continúa, un montón de mijo sí hace ruido cuando cae al suelo. Una sola semilla constituye una porción del montón. Por lo tanto, la semilla de mijo debe de reproducir un ruido leve al caer, pues el sonido del montón no es más que la reunión de los sonidos de las semillas que lo constituyen. De modo que nuestros sentidos nos indican falsamente que la semilla de mijo no hace ruido. Precisamente esto se asemeja a la falacia de la composición. El hecho de que las partes carezcan de una propiedad no implica que también el todo carezca de esa propiedad. Respuesta de Zenón. Hoy, actualmente, la mayoría de los filósofos considera que las paradojas de Zenón han sido resueltas por aritmética transfinita. Postula por George Cantor a finales del siglo XIX. Cantor sostiene que Zenón asume equivocadamente límites de velocidad. Las personas pueden ser lo bastante rápidas como para realizar una supertarea en la que la cantidad infinita de actos se realicen en un solo lapso de tiempo. Esta posibilidad de supertarea ha sido cuestionada por J. F. Thomson, quien trató de demostrar la imposibilidad lógica de realizar un número infinito de tareas. Hoy, otros filósofos sugieren que Cantor no puede enfrentarse a la paradoja de los dioses. Esta paradoja se funda en la minusvaloración de los modos en que las intenciones pueden entrar en conflicto. Finalmente, el autor concluye este capítulo indicando que existen aún paradojas que se suponen supertareas. Ninguna de ellas altera el veredicto de que todas las paradojas de Zenón fueron resueltas por Cantor hace 100 años. Y ahora tenemos respuestas a los enigmas de Zenón, muchos años después, que cumplen con las exigencias de la matemática moderna. Bien, compañeros, hasta ahí el resumen de este cuarto capítulo y el siguiente
contenido lo trae el compañero. Gracias. Buenas tardes. A continuación voy a exponer el aspecto número 2, correspondiente al capítulo 4, llamado La Roja de Sísifo y las paradojas de Zenón, del libro Breve Historia de la Paradoja, la Filosofía y los Laberintos de la Mente, de Roy Sorensen. En este capítulo, el autor menciona la parte de la historia de Sísifo, quien fuera condenado a subir forzosamente y de manera constante una roca con el único propósito de verla rodar cuesta abajo, utilizando esta misma su propio peso. Fue Hades quien lo condenó a realizar esta acción como castigo una y otra vez en el infierno durante toda la eternidad. Aquí lo que se está haciendo es una analogía con el mito de Sísifo, pues esta compara lo estéril de su acción con el intento de resolver las más importantes paradojas de la historia, sabiendo que la mayoría de ellas han sido ya discutidas por los filósofos desde hace más de 2000 años hasta nuestros días. El filósofo y periodista francés Albert Camus sostuvo en su ensayo de 1942 llamado El mito de Sísifo que Sísifo era una figura heroica por el hecho de que, al haber sido derrotado, éste logra obtener la victoria, ya que el intento de querer realizar lo imposible lo ennoblece. Con esto, Camus nos explica que algunos filósofos han justificado que las luchas contra las paradojas son así de desafiantes, pues en su forma de ver cómo funciona todo, no cree que nadie trate de hacer algo que considere sea imposible. Con esto, el autor nos introduce al objetivo que tiene este capítulo, que es el de confirmar el punto optimista recordando las paradojas de Zenón. De Zenón de Elea sabemos que fue discípulo de Parménides, incluso sabemos que fue su discípulo favorito. Aún así, Parménides rechazó muchos de los argumentos de Zenón, en los que éste explicaba la magnitud de las cosas u objetos, pues si un objeto tuviera magnitud, entonces estaría conformado por partes. De esta forma, el objeto se definiría como un conglomerado de cosas antes de algo individual, verdadero o real. Por lo tanto, lo único que fuese real y genuino no debería tener magnitud. Pero si algo no tiene magnitud, entonces no sería nada. ¿Lo entendemos? Al parecer estamos ante una paradoja. Aquí hacemos un esfuerzo para continuar con este razonamiento. Entonces, ¿sería posible pensar en unir algo que no tenga magnitud junto a otro algo que tampoco tenga magnitud? De esta forma, ¿habría un aumento de magnitud? Pues no lo habría, puesto que lo que no tiene magnitud es nada. Seguido a esto, Zenón también argumenta en contra de la pluralidad, pues dijo que cualquier cuerpo que sea físico, este debe estar formado por unidades y que éstas deben de tener un número concreto y limitado. Lo cierto es que los argumentos de reducción al absurdo que daba Zenón lo exponían como una persona que sabía utilizar muy bien su dialéctica, y que de esta misma él alardeaba ya que tenía mucha facilidad y destreza para hacerlo. Esto explica por qué Zenón tomaba un tema para luego demostrarlo desde un punto de vista y luego a este mismo punto de vista le daba un giro radical, demostrando de manera clara la contraparte, encontrando y demostrando lo que sería el punto de vista contrario, pues se dice que Zenón de Elea tenía mucha habilidad para hablar y demostrar que no era verdadera cualquier cosa que se dijera. El lado positivo y claro para nosotros acerca de Zenón en este capítulo es que en la historia muchos matemáticos y físicos que han estudiado y expuesto sus paradojas han asegurado lo sensato y juicioso de sus argumentos. Aparentemente, su método era tomar un comportamiento desafiante con la intención de que pudiésemos aclarar y encontrar nuestras propias ideas. Inicialmente se alude al mito de Sísifo, para luego pasar y encontrar sentido a las paradojas de Zenón. Pues si bien, como explicamos cuál era la manera que tenía de exponer y argumentar, así también podemos entender el mensaje que éste quería dar. Esta sería una de las partes más relevantes que encontramos en la lectura de este atrayente capítulo. Y a continuación voy a pasar a mi compañera para que pueda exponer el siguiente aspecto. Muchas gracias. El último punto a resaltar sería acerca de los aspectos en contra o que no entendimos acerca de este cuarto capítulo. Algunos conceptos que no logramos comprender completamente son los relativos a algunas paradojas de Zenón. En este caso, principalmente serían a sus paradojas sobre el movimiento. La más conocida de ellas es la paradoja de la bisección
en donde él menciona que es posible cruzar un sitio desde uno de sus lados hacia el otro. Para lograr eso, en este caso del lado opuesto, primero hay que cubrir la mitad del camino. A continuación, la mitad de la distancia que falta y después la mitad de lo que resta. Hay una infinita cantidad de puntos en estas mitades del camino y no es posible realizar una cantidad infinita de acciones en una cantidad de tiempo finita. La segunda paradoja sobre el movimiento que no logramos comprender completamente es la relativa a los movimientos opuestos de objetos ante observadores inmóviles en un estadio, la cual menciona, según la imagen, las 4 As representan a los espectadores. Las 4 Bs y las 4 Cs representan a dos cuerpos complejos que se mueven en sentidos opuestos a igual velocidad hasta quedar alineados con los espectadores. ¿Es posible esta convergencia? Tras el movimiento, el primer B se ha adelantado 2A. Sin embargo, el primer C ha pasado 4B. Se puede ver en la imagen. Por lo tanto, el primer C se ha movido 2 veces más rápido que el primer B. Esto contradice el supuesto de partida de que los bloques se movían a velocidades iguales. Gracias por su atención. Sería nuestro análisis sobre este cuarto capítulo. Muchas gracias.